Vamos a ir a los años 40. Segunda Guerra Mundial, en esta época, aquí cambia todo, ¿vale? No solo el mundo, ¿no? También vamos a la parte del automóvil, que evidentemente es la parte que nos interesa. La industria se detiene, pero al mismo tiempo se reinventa. Cambian las prioridades, obviamente. Cambian esas necesidades y cambia también la mentalidad de diseño, como es lógico. Aquí aparece un estilo que me gusta mucho, que es el pontoon. Es un diseño donde desaparecen los pasos de ruedas marcados, cosa que hoy es obvio. La carrocería se vuelve continua, pasa de esos guardabarros enormes, súper chulos, ¿vale? Y se vuelve más limpio todo visualmente. Se eliminan esos estribos, se integran los faros. El coche empieza a tener una silueta homogénea, compacta. El resultado sería esa estética más musculosa, pero integrado, o sea, más fluido, no con esos pasos de ruedas que son muy chulos, no te digo que no. Y esto es importante porque muchas de estas ideas ya venían gestándose desde los años 20 y 30, pero aquí se consolidan. Y ahora, mira lo interesante, esta tendencia no desaparece, se mantiene, evoluciona. Y lo bueno de esto es que llega hasta nuestros días y es lo que tenemos que seguir conociendo o sabiendo hacia dónde va. Hoy seguimos viendo esa simplificación de líneas, una integración cada vez mayor en la carrocería, aunque con laterales más complejos, y es muy probable que esto continúe en el futuro. Porque hay patrones que no desaparecen, solo se transforman. Y aquí viene la idea clave que quería comentar. En los años 20 era impensable un coche sin guardabarros. O sea, era impensable. Pero hoy lo raro es verlo. Si lo ves es un Morgan o similar, un neoclásico. Y ahora lo comento porque estamos en otro punto de transición. El coche, tal y como lo conocemos, está empezando a cambiar otra vez. Con la llegada del vehículo autónomo, poco a poco, que llegará, que sé que aún no lo vemos apenas. Y esa democratización del espacio interior va a llegar y mucho. O sea, la prioridad va a cambiar completamente. De hecho, vamos a ver o podríamos ver cómo esos coches con 3 volúmenes, capó, habitáculo y maletero, va a desaparecer y se va a fusionar en un solo módulo, en una sola forma. Algo que ya empiezas a ver, por ejemplo, en robotaxis o en esos city cars ultra compactos. El ejemplo más claro sería el Citroën Ami o el Renault el Twizy, más o menos. Esto es una evolución lógica. Twizy o Twizy, no sé muy bien cómo era, perdón. Pero es una evolución a este estilo y también que se ha llamado, por cierto, diseño envolvente. Porque la integración ya es norma en muchos vehículos. Aún así, evidentemente, tenemos esas excepciones, ¿no? Como hemos hablado antes de un tipo Morgan, ¿no? Ese diseño neoclásico con guardabarros visibles, pero eso estamos hablando de algo muy puntual, pero ojo, que muy interesante. Esa estética clásica nos recuerda algo muy importante. Incluso en una industria que evoluciona hacia homogeneizar las cosas, siempre hay ese espacio para reinterpretar el pasado. Algo que está haciendo Renault, claramente, y muchas marcas. Vale, aquí tienes una clave. O sea, no todo es futuro, no todo es ruptura. También hay reinterpretación. Y más en momentos actuales que lo necesitamos. Si conectas todo lo que estamos viendo, te das cuenta de algo muy potente. El diseño no evoluciona en línea recta, realmente evoluciona en ciclos, con tensiones constantes entre esa función estética y la cultura. Y entender esto es lo que te permite anticipar lo que viene, porque lo que parece nuevo a día de hoy muchas veces ya ha existido en otra forma en el pasado. Si quieres profundizar en cómo se conectan estas tendencias con el negocio real del automóvil, con la ingeniería, con la estrategia de producto, todo esto es realmente lo que trabajamos en el programa de desarrollo directivo en automoción y movilidad urbana, donde es que aquí no solamente se analizará el diseño, sino toda la industria desde dentro. Así que bueno, vamos a seguir con lo que es la evolución, porque esto no ha hecho más que empezar. Vamos a seguir avanzando en el tiempo
Y ahora vamos a entrar en una etapa que es clave para el diseño del automóvil, o al menos muy interesante, que serían los años 50, ¿vale? Empezamos a seguir un poco con la parte de los parachoques, aquí empiezan a cambiar un poco de rol, dejan de ser solo protección, empiezan a tener un peso visual, se integran más con la carrocería, se eliminan esos huecos, ¿no? Esas separaciones, cada vez se eliminan más, el coche tiende a verse más continuo, aunque la verdad que todavía no hay una integración total, pero ya al menos se ve esa intención, ¿vale? Ya al menos en los años 50 se ve como si el coche estuviera más acabado. Y esto no se queda aquí. Si pasamos a la década de los 60 con el mismo ejemplo, vemos otro salto importante. Vale, siguiendo con los parachoques para seguir con un elemento. Vale, aquí es interesante porque empiezan los parachoques de plástico, ¿vale? En Estados Unidos con el GTO del 68 y en Europa tenemos el Renault 5. Y esto cambia completamente el juego y quiero que te quedes no con la parte histórica, ¿vale? Sino con lo que supone, ¿vale? Con la mentalidad, porque el plástico aquí no es solamente un material nuevo aplicado en automoción, digo en automoción, claro, sino es una nueva forma de diseñar. Más libertad, te da mayor flexibilidad y empiezas a explorar nuevas posibilidades de integración, pero evidentemente todo avance tiene consecuencias. Esta consecuencia se ve en los años 70 y aquí la industria se enfrenta con algo muy claro, ¿no? La regulación se endurece, las normas de seguridad, algo que hoy día lo vemos muchísimo porque estamos en el mismo punto, especialmente si hablamos en Estados Unidos, se introduce un requisito clave, ¿no? Es que ya empezaba el coche a tener que resistir impactos a baja velocidad y sin sufrir daños importantes. Eso está más que vigente a día de hoy. Pero esto lo que hizo que cambió completamente el diseño de los parachoques. Los metálicos desaparecieron, esos Cadillacs el dorado con esas balas que de verdad atropellabas a alguien y madre mía. Y el plástico empezaba a ganar protagonismo. Pero no es solo ese cambio de material, es lo que quiero que te quedes en esta parte, por favor, es el cambio de mentalidad. Ahora el diseño tiene que cumplir una normativa, no es solo estética o funcionalidad, y esto es clave, es lo que quiero que aprendas, porque no puedes diseñar un coche como si fuera un videojuego o un juguete. Si haces Hot Wheels está bien, aquí estarías trabajando con producción real, con una regulación, con seguridad. Y todo esto te obliga a reaccionar tanto a ti como a la industria entera. Por ejemplo, con este caso, ¿no? Se empezó a acelerar la investigación en nuevos plásticos, se mejoró el mordeo por inyección, los parachoques, como hemos dicho, se empezaban a integrar en la carrocería. Ver dónde están investigando y no investigando las marcas es muy buena forma de saber las tendencias, ¿vale? Se empezó a experimentar en esa época con cosas muy curiosas como parachoques rellenos de agua, ¿no? Para los choques. Y como suele pasar en estos cambios rápidos, la industria se adaptó como pudo, algo que está ocurriendo a día de hoy, con otras cosas. Muchos modelos fueron rediseñados en muy poco tiempo, lo vemos por ejemplo en los MGs. Como anécdota interesante de esto, muchos de esos parachoques, lo veis que son negros, o sea, MG con parachoques cromados y otros negros, o los Renault 5. Esto fue porque no había soluciones de pintura flexibles disponibles. No fue por diseño, no fue porque tuvieran mal gusto. Esto te da una idea muy clara de cómo funciona la industria. A veces el diseño no decide unilateralmente, ni la ingeniería, ni la normativa de manera unilateral, sino que todo empuja a la vez y como resultado, la silueta del coche también cambia. De hecho, en esta época, debido a esto, los voladizos también aumentaron. Bueno, debido a esto, aumentaron, vamos a dejarlo ahí, el coche se volvió más largo en sus extremos, el diseño se adaptó a esa regulación y aquí hay una reflexión importante en automoción, la forma del coche nunca es gratuita, quiero decir, que siempre responde a una combinación de factores y esto es lo que analizas y aprenderás esos factores y mucho más en el programa de desarrollo directivo en automoción y movilidad urbana, donde no solo ves el pasado y por qué ha pasado eso, sino que vas a ver el motivo, la decisión detrás, la estrategia. Aquí lo estoy simplificando mucho, la verdad. Pero en la industria real, cada cambio tiene muchas capas. Y es con lo que quiero que te quedes. Así que seguimos avanzando porque la evolución del diseño todavía tiene mucho que contar y sería interesante verlo desde ese punto estratégico.